El tema de hoy es el uniforme calla el dolor. Nuestra emisión es preventiva y educativa, con el objetivo de concientizar sobre los problemas sociales que padece México a través de la reflexión y el análisis bajo un enfoque victimológico. Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Un pueblo educado va a crecer. Soy Rosalía Rodríguez Vega, bienvenidos a Visión Victimológica. Como siempre, es un honor, un gusto contar contigo en esta emisión. Es un espacio que mira al mundo desde un enfoque victimológico y profundamente humano. Hoy en Visión Victimológica abrimos un espacio para escuchar un testimonio que pocas veces se visibiliza. Las experiencias de mujeres que sufren violencia dentro de los matrimonios del gremio militar, especialmente en el sector naval. Nos acompaña una invitada especial, quien con gran valentía nos va a comentar, a compartir su historia. Agradecemos de antemano su confianza y su disposición para hablar con sinceridad. Este espacio no busca juzgar, sino dar voz a quienes han vivido situaciones de violencia, control, miedo, aislamiento, y reflexionar sobre cómo debemos construir un entorno de gran seguridad, más seguridad y respetuoso. Gracias por estar en Visión Victimológica. Te agradezco de mucho corazón que nos acompañes en esta emisión, sobre todo el tener la confianza y esa valentía con lo que vas a compartir en nuestro público, tu historia. Ella es Violeta Sánchez, profesionista, sobreviviente de maltrato, 31 años de matrimonio con un miembro activo de alto rango perteneciente a la Armada de México, Secretaría de Marina, y tiene 3 hijos. Pues vamos a comenzar, Violeta, y una de las primeras preguntas, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo describirías tu vida dentro del entorno militar y qué significa para ti ser esposa de un miembro activo de alto rango del sector naval? Bueno, la primera parte, ¿qué significa o cómo fue mi vida dentro de un entorno militar? Pues quiero comentarte que, para empezar, yo soy una mujer civil, hija de una familia con muchos hermanos. No tenía en mi entorno nada militar. Yo soy de la Ciudad de México, entonces los militares no eran algo que estuviera cerca de mí, no conocí ese ambiente. Cuando yo me casé, entré a un ambiente muy rígido desde mi casa, porque los comentarios que yo hacía o las cosas que decía ya casada, eran juzgados o criticados de una manera muy dura. Entonces, para mí, en todos estos 31 años que yo estuve casada con este señor, puedo considerar que fue una lucha constante por sobrevivir. Como si estuviera en entrenamiento militar siempre, porque tenía en mi casa lo mismo que se ve en las películas o que se ve por ahí, que es el trato duro o rígido que tiene un superior hacia su subordinado militar. En mi casa había en ocasiones gritos con tono militar, con uniforme, y yo tuve que sobreponerme ante esa situación porque tengo 3 hijos. Entonces mi situación dentro de la vida militar fue una especie de sobrevivencia constante por 31 años. A lo mejor se pueden preguntar como por qué, porque yo vivía el círculo de la violencia, que ahora he entendido
que es que te maltratan, luego te dan flores, te dan cariño, te dicen perdóname, y otra vez te maltratan, te dan cariño, te dan flores, perdóname, y así es la situación. Ese círculo yo lo viví por 31 años, lo estuve viviendo. Pero en lo que más hacía para mí, lo más fuerte para mí, era que yo vivía con un superior, sin ser militar, vivía con un superior como militar dentro de mi casa. Entonces, para mí, pues, fue una vida de sobrevivencia, con sus ratos de satisfacción por aguantar. Igual que los militares, yo lo puedo decir porque viví en ese ambiente por muchos años. Una parte, su orgullo que tienen como militares es la sobrevivencia ante situaciones difíciles. Entonces yo tenía mis ratos que me regocijaban al sentir que sobrevivía a cosas. Ese era el tipo de vida que viví ahí. ¿Cuánto tiempo duraste con este hombre? Casada 31 años. Sí, pero, pues, ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Qué fue bueno, ¿cuánto tiempo de noviazgo tuviste? Yo estuve de novia con él por 2 años. 2 años. ¿Y nunca te diste cuenta de de estas actitudes de él? Fíjate la forma en cómo él te quería dominar o te quería tratar o controlar, porque pues es un control, ¿no? Bueno, ¿no te diste cuenta? Pues desgraciadamente ¿O qué fue lo que decidió? Desgraciadamente no, porque si no, me hubiera evitado todo el sufrimiento que viví. Mira, yo cuando conocí a este muchacho, en su momento muchacho, venía con una actitud sumisa y un poco sufrida. Así fue como lo conocí. Yo soy una mujer, considero, empática. Entonces, cuando lo conocí, yo vi que tenía una cara de sufrimiento. Lo traté y él demostró ser educado, correcto, amable, caballeroso. Eso fue lo que demostró hacia mí. Obviamente eso era lo que yo buscaba, si es que buscaba algo. Yo no andaba buscando novio, ¿no? Pero si yo buscaría algo entre una pareja, era eso, que alguien fuera caballeroso, amable, caballeroso, respetuoso, un buen compañero. Eso es lo que mi pensamiento de alguien ideal para compartir. ¿Te abren la puerta? Sí, te abren la puerta. Te mueven la silla para sentarte. Sí, para sentarse. Y todas esas cosas, pues a uno o a cualquier mujer, aún en la actualidad, aunque sea el feminismo, te atrae, te enamora de alguien. Dices, ay, no, es el ideal de persona. Eso fue lo que conocí durante ese tiempo de noviazgo. ¿Y el uniforme? Para mí en lo personal no era. Yo sé que a mucha gente le llama la atención el uniforme. Yo a él lo conocí sin uniforme. O sea, yo lo conocí como una persona civil con esas actitudes hacia mí de amabilidad y de caballerosidad. Entonces, eso fue lo que me llamó la atención. El uniforme para mí jamás ha sido, personalmente, yo sé que para muchas mujeres es algo que les atrae, en mi caso personal no. Para mí era eso, la amabilidad y todo. Y después él me comentó que era huérfano. Entonces hubo un poco más de empatía de mi parte hacia él. Nunca me explicó por qué era huérfano. En ese momento, ya después, pasado el tiempo, yo descubrí lo que había atrás de todo eso, pero de primera instancia me dijo que él era huérfano. Entonces se portaba un poco con esa sensación de pobre de mí, así, pues las personas empáticas como yo casi ¿Podríamos hablar de baja autoestima? Sí, porque... ¿Inseguro? ¿El no querer bailar contigo? Sí, normalmente, por supuesto. ¿Se arrinconaba? En la cuestión del baile... ¿El roce social lo incomodaba? Sí, y te puedo decir, ahorita estamos hablando de pues para no entrar en detalles, de un muy alto mando de la Armada de México. Ahorita lo ves que se desenvuelve de otra manera, porque estamos hablando de los altos niveles de la Armada. Pero cuando yo lo conocí, incluso nos invitaron a una fiesta, se enojó porque algún compañero mío quería bailar conmigo y le pidió que bailara. Es una de mis cosas que me gusta, que yo bailo, me gusta el baile. Entonces, yo tengo muchos amigos y era como yo me relacionaba, socializaba. Cuando me casé con él,
Te empezó a limitar. Dejé de bailar como por 15, 20 años. Estoy hablando que duré 31 años de casada, como por 15 o 20 años íbamos a reuniones de la Armada que se hacen, hay muchos, y yo me la pasaba sentada, y le decía, vamos a bailar, no, era su respuesta. Si nos invitaban a alguna reunión sus compañeros de generación, a alguna reunión, llegaba a la casa, lo invitaban, llegaba a la casa y me decía, me invitaron mis compañeros, pero a que fuéramos a una reunión en casa de alguien, pero no vamos a ir. Yo le decía, pues vamos, porque yo soy una persona sociable por naturaleza, entonces platico y me gusta relacionarme. Obviamente me la pasaba todo el día con mis hijos haciendo actividades, quería salir, y él me decía, no, estoy harto de verlos toda la semana, para estarles viendo su cara también el fin de semana. Entonces no íbamos, y lo podrán comprobar mis conocidos, amistades, que nunca íbamos, pero no era por mí, era porque él no quería relacionarse. Ese era el tipo de dinámica que teníamos. No se relacionaba con la gente, no le gustaba bailar, que yo haya ido a alguna actividad social, recreativa, natural, era muy difícil. O sea, incluso te comento que una de las cosas que a mí, te decía que yo tengo muchos hermanos, somos una familia de hermanos grande. Para mí, yo era muy feliz con mis hermanos, hacíamos cumpleaños, fiestas, esto, el otro, entre nosotros en nuestras posibilidades, porque soy una familia de bajos recursos, entonces, pero tenía eso. Y cuando yo quise hacerles alguna fiesta de cumpleaños a mis hijos, me decía que el cumpleaños era como cualquier día, no teníamos derecho a celebrar nuestro cumpleaños porque era como cualquier otro día. Y eso no nada más lo puedo decir yo, que podría tratar de desmentirme en algún momento, lo saben mis hijos. O sea, no teníamos derecho a celebrar los cumpleaños, ni a reírnos para una fotografía. O sea, las fotografías que se tomaban tenían que ser así. Y si nos reíamos, nos recortaba, nos regañaba, cosas así. O sea, esa era la vida que yo vivía, muy rígida. ¿Podríamos hablar de una persona media amargada? Te voy a contar una intimidad. Yo en mi teléfono celular, cuando tuve teléfono celular, lo registré como Neuras, porque ese era para mí todo. Esa era una persona muy neurótica para mí. Muy neurótica. Sí, perdón. ¿En qué momento comenzaste a sentir algo que no estaba bien en tu relación como pareja? ¿O en tu hogar? Bueno, en mi relación como pareja yo creo que fue desde al mes de que me casé, porque yo tuve la fortuna tener a mi hijo mayor, me embaracé cercano a que me casé. Mi hijo nació como 9, 10 meses después de que me casé, entonces como al mes, cuando yo me sentía mareada, los primeros síntomas del embarazo, recibía de su parte mucho regaño, falta de consideración. Por ejemplo, te platico una anécdota, que yo me fui a vivir a Mazatlán, recién casada, y hay unas bajadas muy pronunciadas por el malecón de Mazatlán. Yo le decía que estaba mareada por el propio embarazo, y en lugar de tener la consideración hacia mí, se agarraba así fuerte. Entonces, ahí fue donde me empecé a dar cuenta, ¿cómo le puedes estar diciendo a una persona, espérate, estoy mareada, y puede no considerarte? Porque había la oportunidad de bajar la velocidad o algo así. Entonces, desde ahí, esas cosas las empecé a ver raro. Pero el embarazo me llevó a sentirme mal, no sé por qué, pero mis achaques del embarazo fueron muy fuertes. Incluso estuve hospitalizada por eso. Entonces ya no me podía poner a pensar en mi relación de pareja, tenía que ponerme a pensar en que mi bebé estuviera bien, que yo estuviera bien, para que se lograra mi hijo, que gracias a Dios tengo a mi hijo mayor, pero esa es la situación por la que no le di tanta importancia, pero me di cuenta como al mes de que me casé, que no era lo mismo la persona que yo conocí de novios, que me abría la puerta, que era muy correcto frente a las personas. No era lo mismo en mi casa, ni era lo mismo en mi relación. Eso fue lo que sucedió. Fíjate, estás diciendo algo interesante. Tú estás hablando formal, correcto, caballeroso, atento,
no me has dicho si hubo cariño, afecto, abrazos, ¿no? Porque cuando una pareja se quiere, existe ese roce, el abrazo, ¿no? El cariño, el beso, la forma de cómo él se puede dirigir a ti. Como linda, o preciosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tu día? ¿No? Ese tipo de relación, como que tiene que ver algo de afecto, afectivo. ¿Él era cariñoso, era afectuoso? O nada más así controlador, ¿no? Como lo que tú me estás diciendo, formal, muy caballeroso. A ver, no confundamos la caballerosidad, lo formal, a ser cariñoso contigo, a ser empático. No estás reflejando esa empatía. Vamos. No, cariñoso era, ¿En qué momento o si llegó a ser cariñoso? En algunos momentos yo sentí que era cariñoso porque cuando éramos novios, porque me abrazaba o algo así. Pero creo que no he analizado mucho al respecto, pero creo que ahorita que me estás diciendo, creo que era más la situación de protección de mi parte hacia él, no de él hacia mí. Porque cuando yo lo conocí estaba, incluso tenía un problema de que a un almirante, papá de uno de sus compañeros, le estaban haciendo consejo de honor, que es como la sanción más grande dentro de la Armada. Entonces estaba muy preocupado. Y eso provocaba su estado de estrés. Ajá. Y era mi parte de darle la comprensión, el abrazo o algo así, y él correspondía a mí. Era su cariño que había a mí. Incluso, ahorita que lo platicamos, en el círculo de violencia, del maltrato y todo, cuando te piden perdón, se pone la gente muy cariñosa. Te abraza, te besa, te trae chocolates, te pone canciones. El cariño que había cuando éramos novios era que me enviaba, porque no estábamos juntos. Él estaba en Mazatlán, por ejemplo, en ese momento, yo en la Ciudad de México. Me enviaba alguna carta con música, alguna tarjeta que guardo todavía, por ahí la tengo guardada, tarjetas que me enviaba no sé, las tarjetas que había antes, creo que ahora ya no hay, tarjetas donde te escriben cosas bonitas y eso, o cartas. Ese era el cariño que yo tenía de él, cartas, un cassette. El hablarte música. Bien, Uh-huh. ¿no? Sí. A través Sí. de manera escrita. Sí. Y ya después que me casé, esa era la parte. Incluso ya que fue creciendo las cosas, pues con algún regalo o algo así, esa era la forma de demostrar cariño que yo recibía de él. Hubo golpes. Sí. Ofensas. Sí. ¿Hasta qué punto? Bueno, mira, en el año 2004, hubo una situación que está en el 2005, que yo puse una denuncia en la alcaldía Tlalpan, porque él me golpeó estando embarazada de mi hija menor. Me desmayó, me noqueó, me desmayó, me tiró al piso y me despertó sobre mí a cachetadas, me despertó. Entonces, hasta ese punto, en ese momento, la violencia empezó desde que te decía de Mazatlán, con insultos, regaños, cosas así, regañándome porque no limpiaba como él quería, porque no, recién nacido mi bebé quería que yo le ayudara a hacer una mudanza, porque nos mudamos por 19 cambios por toda la República, por todos los puertos de la República. Entonces, como yo no le ayudaba a hacer los muebles, la mudanza, pues me regañaba porque era yo una desorganizada, que yo no limpiaba como él quería, que no tenía todo aseado como él quería, porque tiene una clase de obsesión por la limpieza. Entonces, así fue como empezó la violencia. Yo no me daba cuenta en ese momento, y hasta llegar al límite en aquella ocasión que le pedí que me ayudara a ir de compras, porque yo tenía como 7 meses de embarazo de mi hija menor, y se enojó y me golpeó. Se levantó, me zarandeó así, y pues yo imagínate una mujer con una barriga de 6, 7 meses,
pues no te puedes mover. Yo entré a zafarme y me golpeó como él lo hace o lo hacía hasta la última vez que lo denuncié, con golpes en la cabeza o en el cuerpo, que él mismo me dijo que era para que no se notara que me golpeaba. Es la manera como se golpean dentro de la escuela naval, porque se hacen muchas novatadas, y se golpean de manera que nadie lo note. Y él me golpeaba así a mí. Y eso fue en el 2005. Y de ahí regresé, yo me separé de él, me quedé con mis padres y él se fue a Tuxpan, Veracruz. Y él me dijo que ya había cambiado, que nunca más me iba a tocar, que nunca más iba a regañar a mis hijos, porque la violencia no era solo para mí, y nunca más iba a regañar a mis hijos, a golpear a mis hijos, que nunca más los iba a maltratar. Y yo para ese entonces ya tenía mis 3 hijos, y me dijo que fuera con él, porque yo obviamente vivía con mis padres, y en la Marina existen las unidades habitacionales, y les dan una casa a los que tienen familia y cierto grado, y él para ese entonces ya era capitán. Entonces me dijo, va a haber una casa para los niños, regrésate, que ya voy a cambiar y todo. Y la necesidad de mis 3 hijos, de estar en casa de mis padres con 3 hijos e ir con él, y según otra vez en el círculo de la violencia, pues se supone que iba a dejar de ser violento. Entonces me regresé con él y un tiempo estuvo bajo el nivel de su violencia y después otra vez. ¿Qué pasaba con tus hijos? Pues cuando estás en un círculo así de violencia, estás tratando de sobrevivir. Ahora que ya están grandes, que lo he platicado con ellos, se daban cuenta de todo. Uno cree que no se dan cuenta, que los proteges. Mi intención todo el tiempo era protegerlos, evitar que se dieran cuenta, que sufrieran, pero me era muy difícil, porque ahora pues ya los 3 son mayores de edad y me doy cuenta, lo platican conmigo y se daban cuenta de todo. Te estoy hablando de una persona que explotaba por cualquier cosa, se enojaba. Y si íbamos a comprar y el joven que le vendía algo no le explicaba bien, le contestaba mal. Si mis hijos en un restaurante empezaban a tener algún conflicto como niños, golpeaba la mesa así, ¡pah! Y los corría a otra mesa. Yo pasaba esas vergüenzas. Esa era la vida de mis hijos y yo siempre andaba atrás de ellos, arreglando lo que los regañaba su papá, los hacía sentir mal, y yo me la pasaba tratando de como que disminuir lo que ellos se pudieran sentir mal por esa situación. Creí de mal, como muchas mujeres, estoy segura, que yo los protegía. Creí que no se daban cuenta, creí que ellos no estaban tan afectados, hasta que tuvieron razón para platicar, tuvimos razón para el momento o las circunstancias para platicar, y me di cuenta que a uno les hace más daño de lo que te das cuenta. Son testigos de la violencia. Testigos y sufrieron violencia. Por más también. que puedas evitar, fueron testigos de la violencia. Sí. Fueron maltratados también. Sí. Sin embargo, en alguna ocasión tú me platicaste que uno de ellos es militar. Sí. ¿Qué influyó para que él fuera militar también? Bueno, desde mi punto de vista, no le he preguntado a él por qué, pero yo te puedo hablar desde cómo analizo la situación. A ver. Cuando tú vives completamente rodeado por un ambiente, tu realidad es esta. Y mis hijos crecieron en unidades habitacionales de la Marina, donde todo es respeto al superior, donde todos los niños y todos son hijos de militares, sus compañeritos de juegos y todo eso. El ambiente es completo, te abraza, incluso la realidad dentro, y te lo puedo decir en mi experiencia completa, que tú viviendo dentro de la Marina, dentro de la sociedad naval, o familia naval, como así se hace llamar entre todos, tú vives una realidad muy diferente a la que se vive como persona civil fuera. Entonces, porque hay a los señores con más grado se les tiene un respeto
y temor muy grande. Entonces, obviamente, además te voy a decir un factor que quiero que dejar en claro, que para mí fue muy importante. Dentro de todo esto que yo fui viendo, mi historia dentro de la Marina, hubo un momento crucial y muy importante para toda la sociedad naval y para toda la sociedad mexicana, que fue en el sexenio del presidente Calderón, cuando había una unidad que se creó, de la cual fue comandante después el señor del que hablamos, la Unidad de Operaciones Especiales, que se dedicó a hacer trabajos donde detenían a grandes, dijéramos, grandes delincuentes. Entonces, eso provocó que uno de los periodistas muy famosos del país les llamara héroes. Esa palabra cambió la realidad de los militares en su entorno y dentro de su familia. En ese momento. En ese momento. Llegaban de trabajar y todos eran héroes, llegaban los héroes. Obviamente, los que estamos hablando de personas que en mi propio análisis les faltó desarrollo emocional porque no tuvieron el desarrollo de la preparatoria. Entraron a la escuela naval, directamente a la secundaria de la escuela naval. Sí, inclusive de hecho, ¿no? Está el colegio militar y tienen el colegio del aire en Zapopan y tienen el colegio naval en Veracruz. Ellos realmente de la secundaria pasan a esa escuela. Actualmente ya sí, no, pero en ese momento sí. Pero en ese momento yo te estoy hablando de hace 40 años que sí. Sí. Que hacían sus 3 añitos, porque inclusive son de la secundaria, eran de 14, 15 años y pasaban ahí. En realidad ahí siento que pues era donde más se les apretaba a estos jóvenes, porque eran jovencillos, eran además pues menores de edad, niños héroes, ahora sí, eran menores de edad y de ahí pasan exactamente ya directamente a la práctica. Si son de caballería, pues ¿no? Sí. Los que andan en el caballo, los que hacen sus rondines y circulan en el país a través de caballos, yo creo, ¿no? Pero sí, así era la carrera, de hecho, así era. No sé, ahorita sí, definitivamente desconozco de este tema, pero sí es interesante lo que tú dices, porque como que un menor de edad es fácil, ¿no? De aplicar ese control emocional en donde tú tienes que obedecer. Exactamente. En donde tú tienes que obedecer y, sobre todo, llegar a esos niveles de rango, ¿no? Sobre todo que me imagino la pérdida que tienen cuando, después de obedecer al grado de hasta que tienes que hacerlo hasta matar, ¿verdad? Porque sí. Esa es la orden, ahora te toca tú hacer lo mismo con los que vienen atrás, ¿no? Exactamente. Eso es lo que yo estoy entendiendo de esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya tienen el poder en la mano, se van perdiendo, inclusive, de una situación humana, ¿no? Claro, yo lo viví, yo vi toda la experiencia. Y lo está reflejando en una familia. Sí, yo vi toda esa historia. ¿Y tu hijo lo está repitiendo? No, ese es lo que quería hacer evidente. ¿Cómo lo puedes separar entonces? A ver, platícalo. Estoy hablando de que el padre de mis hijos y todas esas generaciones entraron a la escuela naval, en el caso que estamos hablando, que es lo mismo para los otros militares, cuando tenían solamente terminada la secundaria. Para mi punto de vista y para mi experiencia personal como ser humano, como mujer, como madre de familia y como todo, la etapa de la preparatoria es sumamente importante para todos. Y ya después entras a la universidad y ya terminando, pues ya eres una persona madura como para hacer las cosas. Esas generaciones no, y lo hablo por experiencia propia. Alguien me llevó la contraria. Esas generaciones terminaron la secundaria, entraron 5 años a la escuela naval, y salieron siendo comandantes de mucha gente. A lo mejor tendrían crecimiento académico o conocimientos académicos, pero el conocimiento emocional para nada lo tienen.
y lo puedo decir de la mayoría, de muchas personas. Pues sí, te estoy hablando de Ahora, de una edad importante, de la secundaria a un sistema carcelario, un sistema, sí, porque en es un sistema internado. militar, porque carcelario, porque se encierran ahí. Sí, es un internado, y sufren muchos la separación de sus familias, muchos de ellos. Pues si cada 8 días van a ir Sí, ven y a luego la si familia. viven lejos pues no se ven. Y cuando es están, una pues, sí. ruptura completa con, Sí, porque con su si familia. tienen en la Ciudad de México, vive su familia y ellos están en Veracruz, es como lo mismo que los del aire, ¿no? Sí, que vienen, Están en Guadalajara y la familia está quizás está en Guaymas o quizás Baja California, sí. y tienen que estudiar y vivir ahí en ese sistema. Ajá. Entonces el sistema los absorbe. Sí, y luego si traen historias de familias rotas o con historias de desgracias familiares, como fue el caso de la persona que estamos hablando, pues claro que vienen dañados y luego se están expuestos a una ¿Qué situación. tipo de problemas tuvo él? No quisiera hablar mucho de eso, pero puedo decirte. Pero hubo una desgracia muy grande en su familia. En su familia, y él traía todo eso. Y él traía esa historia y luego todo lo que se vive, como por eso, en muchas ocasiones, por muchos años, hasta los últimos grados, hablaba horrible de la escuela naval. Él hablaba horrible de la escuela naval, como si hubiera sido una cárcel. Realmente yo escuchaba como decía que no, y que no quería que sus hijos fueran ahí, que porque era horrible, y pues te vas enterando de las novatadas que se hacen o las cosas que se hacen dentro, como golpearse, que por cierto, yo siendo parte de la sociedad naval, me enteré de los casos de muchos jóvenes que van y estudian y terminan, no terminan de estudiar porque terminan lastimados, dañados, hubo alguno que permanentemente, otras historias, incluso de cadetes que murieron, o sea, que por las situaciones que pasan ahí. Yo las conocía como potrilladas. Sí, se les llama potros a los que potros o potrilladas, sí, cosas sí. así que es una forma de crearles carácter para aguantar el sistema, ¿no? Sí, esa es una barbaridad. A lo mejor antes era lo que funcionaba, pero en la actualidad, para mí, es una barbaridad. Y regresando a lo de mi hijo entró cuando ya se aceptaban con preparatoria. O sea, mi hijo afortunadamente tuvo el desarrollo de salir de la secundaria, estudiar su preparatoria, incluso él estudió en la universidad, 2 años de universidad, entonces, y decidió irse a la escuela naval porque él creció en esa etapa, te decía lo de la etapa del presidente Calderón, en esa etapa donde ellos eran héroes, donde hacían el bien. Y esa era la... Ese es mi análisis, yo no le he preguntado a él, pero es yo lo que analizo, que ellos crecieron viendo a los héroes hacer el bien, y ellos se quedaron con esa idea, y no hablo nada más de mi hijo, yo creo que todos los que veían. Es una probabilidad. Sí, esa es mi idea, sé que pues no te puedo decir es una ilusión, exactamente. Es algo que vio, Ajá. que era bueno. Ajá. Pero siquiera ya fue con criterio, vaya. Sí, ¿no? Estamos hablando de un muchacho que entró como entre los 18 años, como los 19 o 20 años. Ya un adulto. Ya era un adulto, ya que le costó trabajo porque la escuela naval sigue siendo la misma. Pero no estamos hablando de un niño, es un hombre ya que entra con otro criterio. Además, como decías, en la educación de los niños la influencia de la mamá es muy, muy grande. No te puedo hablar de la realidad del padre de mis hijos porque aparte que no estuve, yo tengo mi propio análisis y no me gustaría decirlo así tan por mi familia, pero te puedo asegurar que la educación de mi hijo, ahí estuve yo. De mis 3 hijos, ahí estuve. Parte del sufrimiento que pasé fue porque estuve ahí con ellos. El otro muchacho. Mi otro hijo, él es licenciado, estudió una carrera que le gusta, que es en las artes, y pues no quiero hablar de la vida de ellos tanto porque les corresponde a ellos hablar de claro. Ello, pero quiero decirte que... Yo nomás lo que quiero preguntarte, ¿qué tanto les pudo haber afectado?
porque fueron testigos del maltrato, fueron testigos de violencia. La violencia se repite por generaciones. Lo que, aunque dices tú, bueno, yo los protegí, yo los cuidé, pero al final de cuentas, dentro de, ¿no?, del desarrollo de su vida, de lo que ellos van a seguir haciendo, pues tiene que haberles afectado, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Pero por lo pronto tú dices que más o menos tú supiste llevar las cosas con tus 3 hijos, lo más que se pudo. Sí, por ejemplo, mi hijo, el más grande, él casi no se dio cuenta de la violencia porque es el mayor. Y él se fue, mucho antes. Tuvo que, irse, y no se dio cuenta de muchas cosas. Sí la vivió, sí vivió muchas cosas que le hizo su padre a él. Pero en general ya la violencia conmigo, esa casi no la vio. Y mi hijo, el del medio, con mi hija menor, que son los que han estado todo el tiempo conmigo, incluso en el extranjero y todo, pues ellos sí fueron testigos de la violencia. Mis hijos, en ese momento, medio se daban cuenta de las cosas. Pero esa situación provocó que nos separáramos, entonces... ¿Porque intervino? No, ¿Intervinieron en algún momento? Pues mi hijo, el en medio, no. Uh-huh. Mi hija, la menor, sí. Ella, siendo mujer, ella sacó la cara por mí muchas veces y enfrentó a su padre. Esa es una de las cosas por las que quizá estamos sufriendo todo lo que estamos sufriendo, porque a ella no le paga la escuela. Mis hijos tuvieron una beca, porque no le pagábamos la escuela, tuvieron una beca de la Armada. Pero mi hija, el padre no le quiso dar la firma para que le dieran la beca, para que pudiera entrar a la universidad. Entonces, quizá es algo de lo que estamos pagando, porque ella me defendió en algunas cosas. Y porque ocasiones. a lo mejor es mujer. Eso por supuesto que eso tiene que ver. Porque es mujer. Te voy a comentar que en muchas ocasiones salíamos a la calle y si alguien se le atravesaba en el carro, decía con una sarta de groserías que era una mujer. O sea, no puedo repetir las palabras porque decía él, pero decía, tenía que ser vieja y no sé qué. O sea, todo era contra las mujeres. Incluso tenía problemas con su familia, pero hay algo que a mí me llama la atención y que en algún momento te lo platiqué, que él decía que él era el varón de su familia, y llegábamos a su casa cuando visitaba a su familia y la familia le decía que él era el varón de la familia y las demás, las mujeres. Entonces siempre hubo una diferencia entre el hombre y la mujer, incluso en las en las demandas que él me puso a mí, él apunta, escribe, mis hijos varones, esto y lo otro, y mi hija mujer, esto. O sea, hace una diferencia muy grande, otorgándoles un nivel de varones a los hombres y a ella simplemente mujer. Entonces, para mí, ese es un ejemplo de lo mucho que te podría decir. Debe haber sido muy, muy duro, son 31 años, ¿no? Sí. Y yo creo que en 31 años era casi diario la situación. Sí. ¿Pediste ayuda? Sí, te voy a comentar que... ¿Pediste ayuda? ¿Hubo alguien que te ayudara? ¿Alguien que te orientara? Porque te has nombrado sobreviviente de maltrato. Sí. Y al hablar de sobreviviente del maltrato, significa que alguien o tú misma te diste cuenta, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me platicaras sobre eso. ¿Cómo saliste de ese círculo? ¿Cómo lo rompiste? Y si llegaste a pedir apoyo, ¿quién te ayudó? Mira, te voy a platicar, el hecho de que yo esté hablando aquí contigo, creo que muy pocas esposas de militares lo hacen. Eso sí es interesante. Y del rango que tiene el padre de mis hijos, o sea, el rango que tiene el padre de mis hijos, por mucho que lo minimicen ante las autoridades, pero no, estamos hablando de alguien que fue comandante de las Fuerzas Especiales de la Marina. Entonces, estamos hablando de altos rangos. Entonces, el hecho que yo esté aquí quiere decir que ya pasé muchas cosas.
cuando te platicaba cuando me golpeó que estaba embarazada, yo fui a poner una denuncia a la alcaldía Tlalpan, y en la alcaldía Tlalpan no me hicieron mucho caso en ese momento, estamos hablando de 20 años atrás, y me mandaron a varios lugares, incluso tengo documentos, y me enviaron a una unidad que está precisamente atrás de la unidad habitacional de la Marina, que está en Cuemanco. Hay una nueva, bueno, no es nueva porque tiene más de 20 años o por ahí, de la policía, algo de la policía, donde me iba a atender alguien. Imagínate que yo estaba golpeada, luego nació mi hija y me volvió a golpear, volví a ir, y esas fueron mis pedidas de ayuda, ir a la autoridad, ir con la autoridad. Me mandaron a esa parte de la policía, que no sé qué es, esa unidad de la policía, y ahí una persona de ahí, no sé decirte bien si fue Ministerio Público o qué, me recibieron, les expliqué y todo, y me llevaron a un lugar aparte, me sentó el señor, se sentó enfrente de mí y me dice, te voy a decir algo, ¿tú quieres que tu familia esté bien? Y yo, pues sí, es que mira, tienes que aguantarte, me dijo. Los hombres somos así. Y me dijo, y es más, tú tienes que hacer que tu familia esté bien. Así somos los hombres, todos somos así. Me dijo, y todos los hombres tenemos amiguitas. Tú tienes que saber que pues tú eres la de la casa, pero todos los hombres tenemos amiguitas. ¿Sabes tú que eso es revictimización? Fue. ¿Qué hice? ¿Qué me provocó eso? ¿Doble victimización o segunda victimización? Sí, Con su apoyo vamos a crecer. Den like, suscríbanse y escriban sus comentarios. Muchas gracias. Porque regresé a mi casa sabiendo que yo me tenía que aguantar porque una autoridad me lo había dicho. Yo no tenía salida. Esa fue la primera vez que pedí ayuda. Y pedí ayuda, puedes ver mi denuncia en la alcaldía Tlalpan, de ahí me mandaron para acá, fui al médico legista, anduve por todas partes en esa ocasión. Y después de ahí, por eso cuando el Señor me pide perdón, que las cosas van a estar bien, ¿qué me quedaba? Tenía 3 hijos, nunca, la autoridad ya me había dicho eso. Yo con 3 hijos sola, tratando de salir adelante sin casa, sin dinero, porque claro está que el dinero es una parte muy importante de la violencia, como estoy viviendo en este momento, que te cortan el recurso económico para que no puedas hacer nada. Por eso te agradezco mucho que me permitas hablar de esto. ¿Por qué? Porque estoy pasando por una situación económica difícil, pero soy sobreviviente. Digna. Sí, pero soy sobreviviente y sé el compromiso que tengo con mi familia, con mis hijos, de demostrarles que sobreviví y que no, lo que vivieron ellos no está bien. No te está dando ni pensión alimenticia, no te está dando A mí apoyo. sí, la autoridad a mí me puso una pensión alimenticia. A ti. Pero estoy pero a mi hija no. Mi hija está estudiando. Entonces, con esa pensión yo tengo que mantener una casa que se está cayendo por las lluvias, unos carros que no puedo mantener, tengo que pagar la escuela de mi hija, pagar a mis mascotas, que mi mascota tiene cáncer y no la puedo operar porque no tengo dinero. Porque con eso tengo que pagar todo y las deudas que me ha dejado toda esta situación. Porque yo denuncié la violencia en el 2023, la última vez, puse mi denuncia en el año 2023 en Cancún, que fue la última vez que me golpeó. Y hasta el día de hoy no ha pasado nada. Puse una denuncia aquí en la Ciudad de México y no ha pasado nada. ¿Y qué hay con la institución militar? Esa es otra de las cosas que que creo que está mal. Y te decía, sé mi gran compromiso con mi familia, pero también mi gran compromiso con la sociedad y con las familias que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo ahorita. Porque no soy la única. Hay muchos casos, yo tengo un grupo de amigas, por decirlo de alguna manera, que me buscan porque saben la experiencia, saben lo que estoy viviendo, saben lo que estoy pasando y necesitan asesoría o simplemente que las escuche. Porque están en la misma situación que yo. Porque hay niveles de violencia dentro de la Marina, dentro de los miembros de la Marina. Hay unos que son más, hay unos que son menos, pero al fin y al cabo es violencia. Claro. Entonces, ese es mi compromiso, el por qué
porque me atrevo a poner mi cara cansada, grande, o como sea, para decir lo que sucede dentro de la institución. Me preguntabas, ¿qué ha pasado? Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con el secretario de Marina anterior de esta situación, pero ya se iba. Entonces, no tuve chance de hablar con él del tema así como lo estamos hablando nosotros. También en una ocasión me recibió el secretario actual de Marina, a quien le dije que me habían dado lo de la pensión en diciembre, que son los bonos que ellos tienen, y no me dieron la cantidad que correspondía, por más que digan que sí, porque ellos hacen un prorrateo como a los empleados. Yo no soy empleada de la Marina, yo soy una persona civil que está haciendo valer su derecho. Claro. Y mi derecho a un aguinaldo no surgió cuando el juez me dio el documento para que me dieran mi aguinaldo. No surgió en ese momento. Él solo estaba haciendo que me lo diera la institución de un derecho que traigo por años. Y mi derecho a un aguinaldo es completo, como el de todas. Pero esto lo hace la Marina con todas. Y yo fui a hablar con el secretario de Marina al respecto. Y él me mandó al pagador, quien me explicó cómo fue hecho. Pero eso, que me haya explicado el pagador cómo fue hecho, no quiere decir que esté bien hecho. Quiere decir que me trataron a mí, una persona que está pidiendo que se le dé lo que corresponde, lo que por ley los jueces dijeron, y ellos decidieron, como ellos hacen lo mismo con sus empleados, pues si tú entras a trabajar en noviembre, de aguinaldo te toca un mes. Y eso me hicieron a mí. Yo no soy empleada. Y eso es importante que lo diga. ¿Por qué te digo que sí estoy consciente de la responsabilidad que tengo? Porque hay muchas señoras en la misma circunstancia. Incluso yo estoy peleando porque puse una demanda en el juzgado para que todo mi trabajo, que es relativamente voluntario de la Marina, que en mi caso no fue voluntario, porque a mí el señor me llevaba a presentar con las esposas de los comandantes para que yo trabajara con ellas. Te hago un antecedente de esa situación, o te pongo al tanto de ella. Todas las esposas de los militares, al casarte con ellos, pasas a formar parte del voluntariado de Marina. Existe uno también en el Ejército, donde las mujeres realizamos eventos o actividades en el caso de la Marina, para obtener recursos con los que se compran insumos para los hospitales. Trabajamos en el adulto mayor y cuando eres esposa de un comandante, en la unidad donde estás, tú eres la que de alguna manera te encargas de las actividades de las señoras, de las esposas. Los eventos. Todos los eventos. Eventos sociales. Ajá. Quiero aclarar que este señor a mí me dijo cuáles eran mis obligaciones y responsabilidades. Por ser esposa de un miembro activo, ¿no? De alto, de alto rango. Por ser esposa de un comandante. Bueno, o sea, así se llaman dentro, pero ellos son comandantes de la unidad. Y por ser esposa de comandante, a mí me dijo, tú tienes, te voy a decir, incluso me puso una película, ni el nombre me acuerdo, porque me puso una película para que yo supiera cuáles eran mis responsabilidades y obligaciones como esposa de comandante. Yo todo el tiempo trabajé en eso, yo hice manualidades. Yo iba a los desayunos, hacía manualidades, decoraciones, atendía a las señoras, lo que me correspondía en el momento. Una pregunta. Tú tienes el poder de decisión, ¿no? Si quieres, lo haces, si no, no lo quieres hacer. En dado caso que le dijeras, pues Juan de las Cotorras, no quiero hacerlo. Juan, yo soy civil, me casé con un hombre, no me casé con su profesión, ni con tu especialidad, ni con nada. No lo quiero hacer. ¿Qué hubiera pasado? No, ¿qué pasó? Porque sí lo hice. Ah, sí lo hiciste. Sí, esto él me pidió desde que yo me casé. Él me dijo cómo era la situación. Estamos hablando que las personas van cambiando cuando van creciendo, ¿no? Todos cambiamos. Y más cuando vas creciendo y vas obteniendo grados y poder. Más que nada, no es crecer. Simplemente vas adquiriendo responsabilidades con un cierto grado de poder, sí, que va en aumento, ¿no? Hasta el secretario de Marina debe tener un poderazo, ¿no? Sí, y ahorita sí.
lo estamos percibiendo, ¿no? Ajá. Entonces vamos viendo que son jerarquías de poder, ¿no? Sí, pues al principio me dijo que lo apoyara, que lo acompañara a las ceremonias, a los eventos, que contribuyera, porque compras tu boleto, porque desde que compras tu boleto y vas a los eventos ya estás formando parte de. Entonces dejas de hacer tus actividades en tu casa, que haces como ama de casa o como madre de familia, para ir a los eventos. Y eso era lo que al principio me dijo, pero en el tiempo fueron avanzando esas responsabilidades y ya no era, y no fue mucho tiempo, desde el principio, no era que quisieras, ay, vamos si quieres a los eventos oficiales. No es lo mismo las reuniones de sus compañeros, a los que se negaba a ir, a los que eran de ceremonias o una comida por el cumpleaños de alguien o se festejaba algo. Intereses de él. Ajá, ahí me decía, tenemos que ir, e iba yo con él. Cuando pasaban las cosas, como me llevaba él a presentar con la esposa del comandante de la unidad, muchas veces señoras que ahora me atrevo a decir que pasaban por momentos difíciles, como los que yo he vivido, y por eso tenían unas actitudes negativas. Algunas otras se ponían el mismo grado del señor. Y uno llegaba y te trataban como si también fueras militar, su subordinada, y te ponían a trabajar a veces de buena manera, a veces de mala manera. Y una persona dice, pues no quiero ir, simplemente ya no quiero porque pues a mí ni me pagan y yo recibo regaños o me pone a trabajar y claro. todo eso. Entonces yo dije en muchos momentos, no voy a ir, no quiero ir. Y yo fui a eventos golpeada. Incluso hubo una vez que me tiró al piso y me dijo, es tu responsabilidad y te quiero ahí a tal hora porque es tu compromiso, no el mío. Y yo tenía que ir, porque era mi responsabilidad. Y te la crees desde que yo me casé. Entonces, las instituciones nunca te ayudaron. No. En pocas No. palabras. No hubo ayuda. No. Ni la de seguridad pública, ni la militar. No. En ese momento, en el 2005, entonces, no. ¿Cómo has logrado salir? ¿Cómo te has logrado superar ante esto? ¿Cómo llegaste aquí? Mira, Violeta, a ver, dímelo. Porque esto es admirable. Esto es admirable al decir que eres sobreviviente. Mira, te comentaba cuando hablábamos de mi hijo del medio, qué era cómo estaban ellos y todo esto. Yo te decía que el Señor trató de estrangularme. En ese momento es tanta la depresión y tanto el dolor. Ya he sido atendida en varios lugares de las mujeres y he visto las cosas, y es tanta la depresión y la tristeza y el sentirme desvalida, que nadie me puede ayudar, que yo pensaba en que hasta me quería morir. ¿Para qué estás en un lugar donde nadie te ayuda? Donde la gente en la que confías es tan malo, donde la maldad existe, se acuesta conmigo. ¿Para qué quiero? Yo pasé por esa etapa, como muchas de las mujeres maltratadas, y lo sabrán. Pero hubo algo que me hacía decir, no te puedes dejar vencer, que eran mis hijos. Porque yo no quería que ellos sufrieran como sufrió su padre. Su padre, antes de entrar a la escuela naval, te dije que sufrió una desgracia, y mucha de su forma de ser viene de ahí. Claro. Yo no quise que se repitiera la historia. Son factores. Yo no quise morirme y dejar a mis hijos y convertirlos en 3 monstruos como para mí es él. Yo no quise dejarlos así. Y tenía que esforzarme por ayudarlos. Y tenía que esforzarme, esa era mi motivación. Quizá no me pidieron ayuda, pero esa era mi motivación. Pero yo sí estoy consciente por qué estaba yo viviendo eso, que es consecuencia de la desgracia que vivió él cuando tenía 13 años. Y yo no iba a permitir que se repitiera la historia. Estoy luchando porque la historia no se repita. Claro. Entonces, esa es la razón por la que estoy aquí. ¿Qué pasó después que yo puse mis denuncias? Actualmente, después de que me estranguló, que quería matarme en esa ocasión, a él lo mandaron para Isla Mujeres, y allá resulta que un día me dijo que le estaban cobrando el préstamo de la casa y que no sé qué, y que ya no iba a pagar la escuela de mi hija. Y me dijo, ven, y lo hablamos acá.
obviamente yo dije, no, pues voy y me va a hacer algo, pues o sea, es una persona reactiva, lo fue toda la vida, que cualquier cosita que pasaba se enojaba y reaccionaba. En público no, en público sonríe y todo, pero en privado era otra cosa. Por supuesto. Entonces, con todo el temor, pero era la escuela de mi hija. ¿Cómo la iba a dejar? ¿Cómo siendo la hija de un alto grado de la Marina y cómo siendo su hija menor iba a quedarse sin escuela? Y hay el por qué mi hija no tenía las mismas circunstancias escolares, que eso le corresponde a ella, y si me lo pregunta, pues lo diré. Pero entonces yo dije, no, pues es mi hija y tengo que ayudarle lo como pueda. Yo me defiendo, pero es el futuro de mi hija. Entonces fui a Cancún, y allá por la misma persona, porque la vez que me estranguló fue porque solo vi que un hombre le estaba hablando por teléfono. Igual allá en Cancún resulta que él enfrente de mí en una recámara de un hotel, en un cuarto de hotel, me enseñó su teléfono, se movió y el mismo nombre del mismo hombre estaba ahí. Al preguntarle me golpeó, saltó sobre mí y me empezó a golpear como me golpeaba siempre, para que no se dieran cuenta en mi cabeza, en esta parte de aquí. Entonces, por eso yo puse mi denuncia. Puse mi denuncia en junio del 2023. Me golpeó, la última vez que me golpeó fue en mayo del 2023, y yo puse mi denuncia en junio del 2023. Con todo el temor del mundo, porque sus amigos, uno de sus amigos, varios de los de su generación, era el comandante de la policía de Quintana Roo. Y la persona por la que él me estaba golpeando era el comandante de la policía de tránsito de Cancún. Entonces por todos lados están. Y estaba protegido él. Claro, entonces pues fui intocable. Porque aquí yo vine a poner mi denuncia aquí en la Procuraduría, no, en la Fiscalía de la Ciudad de México para la Mujer, y de aquí de la Fiscalía me dijeron que tenía que ir a Cancún. Entonces puse mi denuncia en Cancún y me regresé esperando que hubiera una respuesta, porque yo ya puse la denuncia, yo me quejé ante la autoridad otra vez. Y como ahora, gracias al nivel que logró él, porque también quiero aclarar que él me dijo que pidiera su ascenso, el ascenso que yo pedí. Yo pedí el ascenso para que él ascendiera a vicealmirante. Él habrá hecho su trabajo, pero yo hice el mío, que me correspondía trabajar haciendo todas las actividades y pedir a la persona que tenía que pedir su ascenso, y lo hice. Entonces, conociendo todas las personas que conocí, considero que existe la oportunidad de que haya justicia. Entonces, me puse a tratar de ver que se me hiciera justicia, y como veía que no pasaba nada, yo mandé una carta al presidente AMLO, mandé una carta a la presidenta actual, fui a Derechos Humanos, puse mi carta, la mandé al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a la Secretaría de la Mujer, que fue donde más me han apoyado, que fueron las que me recibieron, las que me consiguieron las medidas de protección, y eso fue lo que hice. En realidad yo pensaba que ya no estaba yo tan inocente o tan sola como estuve hace 20 años. Yo dije, ahorita existe toda una promoción para la defensa de la mujer. Yo dije, pues ahorita sí me van a escuchar, sí me van a ayudar. Me he topado con situaciones donde una cosa es lo que se dice en las redes sociales, en los medios, de que la protección para la mujer existe, pero en la vida real, en la práctica, es muy difícil. Si tú quieres ayuda, tienes que luchar por ella. Y hay algo que pues agradezco, que las mujeres nos apoyemos entre nosotras. Hay muchas personas que te critican, te juzgan. Hay un estigma de que las mujeres golpeadas o maltratadas tenemos algo está mal en nosotros, porque nos golpearon, nos maltrataron. Así es. Pero yo puedo decir que no. Hemos permitido que se abuse de nosotros y que se nos diga, se nos revictimice. No es cierto. En mí no había nada mal.
El mal estaba en la persona que traía un daño y que se desquitó conmigo. Podremos decir eso, pero eres mujer. En victimología, cuando hablamos de que hay predisposición de ser víctima, sí la tienes. Simplemente por ser mujer. Él te eligió por ser mujer y porque tienes esas características que podía él vulnerarte, dominarte, controlarte, porque lo permitiste, porque lo asumiste. Y estamos hablando de 31 años. No existen los accidentes, no existen los errores, existe la vida y las decisiones. Malas decisiones, buenas decisiones. Eras jovencita, eras una mujer, tenías ilusiones de casarte, te interesaba un hombre muy atractivo, un hombre caballeroso, engañó porque engañó, pero tú fuiste el menú, un agresor, un malandro, porque el hecho de que estén en estos sectores no significa nada, son malandros, son malandros, son victimarios, son personas que en su menú está la mujer y está todos aquellos factores que van eligiéndote por esos factores, ¿no? Entonces, pues te casas enamorada, que ese es un factor también ajeno, ¿no?, a las circunstancias. No te casaste, ¿cómo te diré? Consciente, enamorada. Te enamoró su perfil de afuera, no el de adentro. El hombre quiere destruir y va a destruir a la mujer, aunque gane más que él y tenga un nivel superior y sea muy fuerte, porque ellos, esa es la finalidad, ese es el propósito que ellos traen, destruir, ¿no?, a esa mujer. Y dominarla quizá. Tienen la posición de destruir, dominar, vulnerar, ¿qué más? Humillar. Demostrar su superioridad. Fíjate que es el poder mismo. Fíjate que yo muchas veces, en las etapas que te digo que yo sufrí violencia, los círculos de violencia, que para mí era violencia sistemática y constante por todo ese tiempo. Entonces, yo muchas veces, en los momentos en que bajaba su violencia, yo le llegué a preguntar en varias ocasiones, ¿por qué era tan grosero conmigo? ¿Por qué era tan malo conmigo? Y me decía, es que tú tienes corazón de pollo. Tú tienes corazón de pollo, no sabes decir que no. Ahora si lo piensas, pues sí, es parte de la situación. Pero él me decía, te estoy enseñando a defenderte. Siempre me decía eso, te estoy enseñando a defenderte. Deberías de agradecérmelo. Y yo le decía, ¿pero de quién? ¿De quién me estás enseñando a defenderme? Si la única persona que es cruel y malvada conmigo eres tú. Y eso era su idea. Viví retomando la primera pregunta que decías, ¿cómo fue tu vida? Pues fue una constante lucha y en momentos guerras constantes que tuve con él, porque él me enseñaba, según eso que hacía, su justificación era para que yo me defendiera, y no sé de quién. La única persona que me agredía era él. Violeta, qué experiencia la tuya. Pero qué bueno que nos lo estás compartiendo. Ahora casi vamos llegando al final. Sí. ¿Qué con esta charla que estamos teniendo y además una gran compañía en visión victimológica, y te sigo admirando? Gracias. Por tu sinceridad. ¿Qué mensajes tú le llevas a las mujeres? Y más principalmente las que están, ¿no?, en el gremio militar. Porque vamos a hablar de eso, porque ya ahorita hay mucha más conciencia, y hay muchas leyes que están a favor de las mujeres y se están luchando por eso. Pero este gremio casi no se habla. Y si luchas, te lo echan para atrás. Así es. Quiero comentarte algo antes de decirte qué quisiera decirle a las demás mujeres. Ajá. Que cuando empezó la pandemia, se suscitó más la violencia dentro de las Fuerzas Armadas contra la mujer.
Ujú. No nada más contra las amas de casa, o sea, las esposas o concubinas, también con las trabajadoras. O sea, hay una rivalidad mal, mal hecha, y yo creo que inducida por las situaciones, precisamente por los señores, porque no les conviene que la esposa y la muchacha o la mujer con la que llevan una relación dentro de la institución pudieran hablar. Entonces hay una rivalidad, pero la violencia contra la mujer es para la ama de casa, para la trabajadora, para todas las mujeres. Entonces, cuando se suscitó la pandemia, yo era la esposa del comandante de la unidad, entonces me llegaban muchas las historias. Las mujeres, eso hacemos, tenemos una función muy importante dentro de las Fuerzas Armadas, las esposas, porque somos el conducto para llevar las quejas que no llegan por el conducto normal. Entonces, muchas de esas mujeres que sufrían violencia se quejaban, y a mí como esposa de comandante me llegaba. Me llegaba la queja a mí, porque la idea era que llegara a la esposa del comandante. Y yo lo que hice fue llevar esas quejas con la esposa del secretario. Hicimos un esfuerzo, porque yo participé en él, de crear se creó una oficina para que recibiera las quejas de tanta violencia que había, y se llegó a tener grandes números de mujeres que hablaban para comentar la situación de violencia que estaban viviendo. Entonces, pero terminó la administración anterior, empezó esta administración y deshicieron la oficina. Pero ya se estaba abriendo un camino para que pudiera haber quejas, para que pudiera, no nada más alzaran la voz, ajá, no nada más para hacer una sanción por sancionar a las personas, sino que más conciencia, ¿no? Conciencia, sí, y buscar, para que por lo menos se protegiera. Estas personas se limitaran en la violencia, se limitaran en el comportamiento que tenían hacia las mujeres. Sí, porque la relación que tiene, ¿por qué las mujeres aceptamos, entre otras cosas, el ir a eventos y todo esto? Porque te acerca a la esposa del comandante, y eso es un seguro también, el que el militar sepa que su esposa tiene acceso a hablar con la esposa del comandante, ya es un freno chiquito, porque eso te protege. El hecho de que ya no te puede golpear tanto, ya no te puede decir, porque qué tal si te quejas. Y entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se hacen para sobrevivir dentro de ese ambiente. Lo primero, regresando a lo que me decías, ¿qué mensaje quisiera decir? Bueno, teniendo la oportunidad de un micrófono, y que te agradezco con el alma que me des la oportunidad de hacerlo, siempre. Lo primero que quisiera decir es un mensaje para todas las mujeres. No importa si son de militares o no militares, para todas las mujeres. Es lo que se hace cuando se levanta la voz y queremos que se mejore, no es por una rivalidad con los hombres ni nada. Eso no es la razón. Es una razón de erradicar conductas que nos dañen. Y una de las cosas que contribuye y que no nos deja avanzar es la doble moral de muchas mujeres. Muchas mujeres que mientras me golpeen a mí o a mis amigas, sí voy a levantar la voz. Pero si es mi hermano el que está golpeando, entonces ella está loca y él es el bueno. No, hay que ser conscientes y decir, si es un maltratador, aunque sea mi hermano, lo conozco. Eso es parte de lo que nos frena a las mujeres. Y el andar poniendo denuncias falsas. Porque sé que es de eso lo que me acusan a mí, de que es falso, como todas las mujeres que levantamos la voz. El hecho de que hay denuncias falsas. Sí, por supuesto. Sí hay víctimas falsas, sí hay víctimas imaginarias, ¿no? Y sí. ¿no? Entonces, hay víctimas, si las mujeres claro, no hiciéramos eso, de proteger al hermano o al golpeador, o simplemente ser parte de, como en el caso mío, este señor me decía que él solo utilizaba a las mujeres. En algún pleito que hubo por una situación, me dijo, ¿de qué te enojas? Yo solo uso a las mujeres, porque sí es misógino, por eso lo digo. Y resulta que son 2 abogadas las que están contra mí. Yo no tengo yo no tengo dinero para pagar un abogado que me defienda, pero él sí tiene para pagar 4 abogados. Y las que van son mujeres. Cuando hay como hechos, que el mismo enemigo es la mujer, ¿no? Sí. Entonces, hay que tener la ética
y ver Apoyarse entre y mujeres, ver, ¿no? sí, que no hay que hacer, no hay que intervenir, hay que dejarla que se defienda. Ese sería Y mi... ser lo justo, ¿no? Si tú eres Sí, una persona que estás, ¿no?, viendo las cosas de que no están correctas, pues no, si tú vas a intervenir, interviene de manera correcta. ujú, Y, simplemente no digas, no o, hagas las cosas más grandes. o no te metas en una situación que no Sí, te corresponde tal, ¿no? Como, sí, o sea, no hay que catalogar a las mujeres de que, si de por sí tenemos una carga donde los hombres, siempre los malos hombres, porque no dudo que hay hombres buenos, una carga de cultura terrible. yo estoy tratando de hacer dos, yo estoy tratando, y muchas madres, muchas madres están tratando de hacer a buenos hombres para el futuro, hombres que no traigan esos comportamientos negativos a la mujer. Es una lucha constante. Entonces, no hacer cosas que lastimen. Ese es, por eso lo que quería decir, para mí es importante, no tener doble moral. Si tú sabes que la persona que está, la que están acusando, sí es un golpeador, no te metas a defenderlo, a decir que la otra está loca. Porque eso lo he visto en casos de conocidos míos. Y eso es para las mujeres en general. Y para las mujeres de la Armada, y de todas las esposas de militares, Guardia Nacional, Policía, militares, Armada de México, lo que quiero decirles es que levanten la voz. Imagínate, no sé, ahorita hay más mujeres, ¿no? En el colegio militar, hay más mujeres como enfermeras o de carrera militar. No sé cómo es la vida de ellas ahí dentro, ¿eh? No sé, porque más o menos tengo idea que en la seguridad pública sí existe, ¿no? El hecho de que seas mujer policía, sí ha habido roces entre hombres y mujeres, ¿no? Porque sí la discriminan. Ha sido muy difícil esa parte de la cultura, romper esos estereotipos que hay en seguridad pública. No sé en el colegio, no sé en el gremio militar, porque yo ahorita estoy viendo muchísima mujer, ¿no? Y más ahorita inclusive en el colegio militar, que ahora con el 16 de septiembre eran mujeres las que representaron ahí la banda, ¿no? La entrega de Como bandera. mujer te puedo decir que me da orgullo y me da gusto que hayan aceptado mujeres. Yo lo que conozco muy bien es la situación de la Marina. No me lo puede negar nadie porque ahí estuve. Así es. En la Marina, como en el ejército y todo, precisamente cuando el presidente Peña Nieto fue a una ceremonia en el Sencaim, que está en Campeche, Ajá. pusieron a muchas mujeres como de las fuerzas especiales y todo eso, que no eran de las fuerzas especiales. Y lo supimos porque lo decían, o sea, que les ponían el uniforme para que hubiera mujeres ahí, se viera que había política, parte, ¿no? Ajá, pero no era cierto. En la actualidad, a mí me da mucho orgullo que hayan aceptado a las mujeres, porque es difícil y las mujeres tienen que aprender muchas conductas de los hombres. Por eso todavía no puedo decir que ya está bien, pero vamos abriendo brecha, van abriendo brecha, y eso está bien, porque en la medida que haya más mujeres en un lugar, va a haber equilibrio. Hay equilibrio. Y te digo, me da orgullo y me da gusto porque además de que quitaron algo que se va sigo diciendo, la cultura de los estereotipos. Sí, por supuesto. Pero me da gusto saber que ya no salen de la secundaria y los meten ahí. Porque las generaciones que ya vienen con una madurez, que entraron con otra madurez, ya son personas con criterio, con mayor preparación, porque ellos sí tuvieron la preparatoria. Y toma de decisiones, tienen decisiones para decir está bien esto o no está bien. Sí, estamos hablando de personas maduras. Así es. Mujeres y hombres, las dos cosas. Porque las personas que entraban con la secundaria les faltaba crecimiento emocional, y también les faltaba educación, porque esos 3 años de preparatoria, sí digan que se las dieron junto, no es lo mismo. Entonces, tienen mayor preparación académica,
y tienen mayor equilibrio, como lo decíamos. Entonces me da mucho gusto que haya más mujeres, pero de verdad mujeres, no como las que ponían el uniforme antes y que no eran. Ahora las que estén, sí van a ser. Lo único que sí es muy difícil, por ejemplo, te comento, no sé si sepas, que la primera mujer que fue conductora de una, pues no sé cómo decir, una embarcación, no me sé todos los datos, de una patrulla de la Marina, la primera mujer que fue comandante de una patrulla se suicidó, supuestamente, y yo lo digo como mujer, supuestamente porque en la misma ley de apoyo, se llama Ley de Acceso a una vida libre de violencia para la mujer, Así Ley es. de la Mujer, bueno, algo así, el nombre está largo y medio complicado de aprenderse, pero en esa misma ley dice que si hay una muerte de una persona, de una mujer, donde haya duda, se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Y a esta muchacha que murió, supuestamente se suicidó, digo supuestamente porque es muy difícil. Esta muchacha se quejaba de acoso, en las redes sociales está, no es que algo que yo invente, ahí está en las redes sociales, cualquiera la puede ver. Entonces, quiere decir que la situación es difícil, pero se va abriendo brecha para beneficio de todos. Entonces, sí, a mí me da gusto que haya mujeres y que la cosa esté cambiando. No dejas de pensar de que quien está ahí dentro está sufriendo también. Digo, no sufriendo, pero sí está padeciendo la transición, ¿no?, de la igualdad. Exactamente. Y la equidad. Está padeciendo la transición pues, de personas con diferente criterio, porque los jóvenes que tuvieron compañeras que pues sí tendrán sus dificultades, pero no es lo mismo. Y más generaciones arriba, de la edad para ti, hacia arriba, porque yo creo que los jóvenes actuales, ahorita los jóvenes, yo creo que tienen otro tipo de mentalidad a la mentalidad de la que tú decías, ¿no? De esos que son los jefes, porque eso es algo también de ahorita lo que para mí es... Los que tienen rango alto son esos. Son los que están más cerrados al hecho del cambio, ¿no? Sí, y me puede discutir las personas, y sé, porque sé que tienen personal para manejo de crisis, para esto y lo otro, me podrá discutir alguien de ellos que es mentira lo que estoy diciendo, pero no. En la práctica, yo esto que estoy diciendo de que les falta madurez e inteligencia emocional, yo no lo dije. Lo dijeron las señoras antes, mayores que yo, en las reuniones decían, ay, qué bueno que ya van a aceptar con preparatoria y más grandes, ver si así ya dejan de hacer las barbaridades que hacen. Eso lo decían, era una conversación que había entre las señoras, esposas de señores más grandes, y nosotras. O sea, es algo que hablamos, que sabemos, que a lo mejor ahí el problema que tienen esas instituciones, que para mi gusto son instituciones que necesitan actualizarse, porque por más que luchen, mientras no salgan esas personas que tienen esas ideas arcaicas y que les enseñan a los jóvenes sus malas mañas, porque hay muchas historias que no sabemos y que callamos, entonces estas personas tienen malas mañas que se les enseñan a los que vienen abajo. Entonces, eso es importante que lo sepan, que esas malas mañas, malas costumbres y malas cosas, erradicarlas, que ya no se las sigan enseñando a los jóvenes que vienen con nuevas mentalidades, limpios, con ideas de hacer lo bueno, con ideas de cumplir con su trabajo, y se encuentran con un jefe que con ideas arcaicas. Sí, arcaicas y no muy honestas de actuar, con maneras arcaicas. De actuar. ¿Y qué hacen? Porque estas personas estuvieron esperando a llegar a puestos altos para hacer lo mismo que hacían sus jefes anteriores, que era... Es repetir. Que eran muchas cosas, no entrar en detalles porque si no, pero sí muchas cosas que estaban mal. Entonces, ¿qué hace uno? Pues, si uno aprende con el ejemplo, ve al jefe que está haciendo algo malo y pues sabes que te va a tocar a ti. Para no hablar mal de que es corrupción, que es esto. Sí, o sea, para que no digan que no. Para no hablar de cosas. Pero creo que es obvio, todo el mundo lo sabe. Sí. Esto todo el mundo lo sabe. Ay, mija. Y a las de la Marina, permíteme nada más a decirles que levanten la voz, que no están solas, que somos muchas, el problema es que estamos separadas, pero
que no están solas. Y si no, que busquen. Si no pueden levantar la voz solas, hay muchas que les podemos hacer coro. Sí, mira, yo sí estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, a veces la misma mujer es la misma enemiga de sí misma, ¿no? Somos enemigas de las mismas mujeres. Y esto es parte humana, ¿eh? En cuanto a victimología, somos humanistas, ¿no? No vemos un perfil, ¿no? Vemos al ser humano como tal. Y los militares son seres humanos. Y que pues repiten lo que han vivido. Y cuando encuentran el poder, pues todavía lo ejercen sin discutir más, ¿no? Entonces yo creo que esto es una charla muy interesante. Violeta, muchas gracias en compartir esto. No fue fácil para ti, pero estamos contigo. Muchas gracias. Miren, ahora sí vamos a ir cerrando esto. Sí. Y esto es para ti, para ustedes que nos están viendo. A pesar de los avances legislativos y las reformas orientadas a proteger las mujeres de la violencia, todavía existe el desconocimiento sobre lo que ocurre dentro de los matrimonios y parejas, especialmente en el sector militar, que también es un gremio muy grande. ¿Y cuántas mujeres con este tipo, ¿no?, de jerarquías, de dominio, de elitismo, porque no es tan fácil que uno se abra porque es una sociedad más limitada, más como que de alguna forma limita la salida de la voz de la mujer. Es un gremio que tiene una estructura jerárquica muy discreta y que a veces impide que la violencia salga a la luz, y menos las mujeres que están viviendo violencia. Por ello es muy importante que a través de Visión Victimológica ustedes se vayan enterando poco a poco de esto y tengamos una visión más amplia en relación con este tipo de testimonios. Yo se los agradezco mucho. La violencia hacia la mujer está en todos los sectores sociales, en todos. Y las leyes están escritas para todas las mujeres. No hay una mujer que se salve. Entonces, sí, que nos quede claro esto. Simplemente damos a conocer un testimonio que nos hace también vincularnos con el gremio militar, especialmente de la naval. Muchas gracias, estoy con ustedes. Gracias, Violeta, por tu participación, y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros hasta este momento. Gracias.